La serie Horizontes Cercanos aborda en un nuevo capítulo los resultados de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático número 25, celebrada en Madrid en el mes de diciembre de 2019, aunque inicialmente su celebración estaba prevista en Chile. La conferencia de las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como se denomina correctamente, es una reunión internacional que reúne anualmente a los líderes mundiales con el objetivo de tomar decisiones para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones a partir del año 2020, año en el que entrará en vigor el Acuerdo de París. Han sido muy pocos los acuerdos en esta COP25 y han quedado pendientes asuntos claves, como nos van a relatar y analizar dos expertos en sostenibilidad y medio ambiente, Eduardo Sánchez y José Luis de la Cruz. Con ellos va a conversar Orencio Vázquez, coordinador de esta serie, Horizontes Cercanos, profesor titular de Economía Aplicada de la UNED, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Les dejo en su compañía. Bienvenidos a un nuevo espacio de Horizontes Cercanos. Hoy continuamos con nuestra serie dedicada al cambio climático y, como no podía ser de otra manera, vamos a evaluar el balance, el resultado, si se han conseguido o no los objetivos planteados en la última cumbre climática celebrada recientemente en Madrid, también llamada COP25, y para ello contamos con dos especialistas que han seguido muy de cerca las negociaciones y los acontecimientos y actividades desarrolladas en este espacio. Por un lado tenemos a José Luis de la Cruz, que es representante de ASIPS, que es la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades. José Luis, bienvenido. Hola, buenas. Y por otro lado a Eduardo, que ya es un habitual en este espacio y en esta serie dedicada al cambio climático, que es colaborador, además de experto e investigador, es colaborador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Hola, muy buenas. Vamos a empezar por situarnos, porque hemos tenido una aluvión de noticias en torno a la COP aquí en España. Sin embargo, yo creo que la gente no es consciente de dónde partimos, ¿no? Y yo creo que es bueno saber dónde estábamos antes de iniciar la COP y cuáles son los objetivos que se había marcado en esta cumbre climática. José Luis, ¿dónde nos encontrábamos? Nos encontramos en un punto, yo creo que fundamental, sobre todo para avanzar. Nos encontrábamos con el reto, sobre todo, de desarrollar el artículo 6, referente a los mercados de carbono, y en un reto de incorporar también, digamos, las negociaciones con una visión más humana y menos comercial, incluyendo algunos aspectos que no se consideraban o que no se habían tratado de forma profunda, como los temas de transición justa y el empleo, y los temas de género. Y ese punto, yo creo que en global pues ni se ha desarrollado el artículo 6, como ya conocéis todos, y los aspectos tanto de transición justa como de género yo creo que han quedado muy de puntillas dentro de las resoluciones. El artículo 6, que se refiere al mercado de emisiones, ¿qué significa exactamente el mercado de emisiones? Sabemos o hemos oído que ya hay un mercado de emisiones que proviene de Kioto, ¿no? Y esto es una renovación de ese mercado de emisiones. ¿En qué se diferencia? ¿En qué consiste? Claro, a lo mejor para que el público entienda un poco la dinámica, esta COP es la 25, porque desde que se aprobó el Acuerdo de Kioto en el 2005 se hace una cada año, y era fundamental porque en el 2020, en la COP del año que viene, que es la 26, hay que cerrar todos los detalles finos de lo que fue el Acuerdo de París. Entonces, desde que se aprobó en el 2015 hasta ahora, pues han ido negociando todas estas cuestiones finas, porque el Acuerdo de París es un documento, pero luego necesita unas reglas. Y el gran tema que quedaba por cerrar era el artículo 6, que se refiere a el comercio de emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Si un país no es capaz de reducir todas las emisiones a las que se ha comprometido, puede comprar unos derechos de emisión a otro país que sí que lo está reduciendo a más. Entonces es un mecanismo de flexibilidad, en lo que era Kioto se llamaban los mecanismos de desarrollo limpio, que además permitía transferencias, digamos, entre países. España, por ejemplo, cuando llegó al 2015 y no había cumplido, pues le compró derechos a Polonia, que le sobraba derechos porque le habían dado de más por su industria. Es un mecanismo que bien usado es interesante porque permite transferencia de unos países a otros, focalizar también en las inversiones donde es más rentable reducir, evitar de alguna forma la deslocalización de empresas por los problemas de carbón, pero también es extremadamente complejo. Es complejo porque primero necesita unas reglas de contabilidad muy finas, porque si no se hace así, pues se puede contabilizar dos veces unas emisiones.
también es importante porque hay ya unos derechos de emisión generados en el Acuerdo de Kioto, y ahora que vamos al Acuerdo de París, pues hay que ver cómo se pasan de un acuerdo a otro acuerdo. Luego hay un tema también importante porque pueden tener un impacto sustancial en el precio de las emisiones de carbono. Europa ha puesto un mercado interno de carbono y le ha costado mucho que las emisiones de carbono tengan un precio alto, digamos 25 euros por tonelada. Esto es importante porque hace que se desplace la industria hacia industrias de bajo carbono. Si ahora entran miles de millones de bonos a bajo precio y los pueden comprar las empresas europeas, esto puede hacer que el precio de las emisiones de carbono baje y se pierda ese incentivo. Entonces todos los países europeos están muy preocupados que esta negociación no haga la baja, que baje el mercado europeo de emisiones. Y luego también hay cuestiones más técnicas sobre, por ejemplo, pagar una tasa por cada derecho de emisión que serviría para financiar otras cuestiones, ¿no? Es de tal complejidad y hay tanto dinero en juego y tantos intereses económicos de las empresas y también de los estados que ha sido imposible cerrar este acuerdo, y entonces hemos perdido un año porque el Acuerdo de París empieza a estar vigente el año que viene. Un tema fundamental, que es esta cuestión de mercados de carbono, pues no está cerrado todavía. Entonces, una tarea pendiente y un pequeño fracaso dentro de la agenda oficial que había que negociar. ¿Y cuál ha sido el principal escollo para que no se llegue a una implementación o a un acuerdo en torno a cómo implementar ese artículo 6? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué ha habido una oposición y quién se ha opuesto a ese artículo 6? Yo creo que, como decía Eduardo, una de las cosas fundamentales era el tema de la doble contabilidad. Por ejemplo, Australia decía, a ver, yo no he cubierto todos los créditos que tenía con Kioto en emisiones, permitirme que emita ahora tranquilamente con los créditos que me quedan y luego ya volver a emitir. Es una de las cosas. Y por otro lado también, pues Brasil, una de las cosas que decía es, a ver, yo lo que pido es que se contabilicen las emisiones, tanto el que reduce las emisiones en mi país como las mías propias. Y esas cosas han sido las que ha habido un escollo fundamental. No sé si tú también tienes alguna cosa más. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego yo creo que esto hay que entenderlo en un contexto más amplio todavía, ¿no? Según las demandas de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones son más exigentes, también van aumentando las resistencias de algunos países a hacer estos cambios. Entonces, estas resistencias se manifiestan en todos los ámbitos y algunos países, para hacer valer su posición, pues intentan torpedear algunos artículos o no colaborar o poner obstáculos, ¿no? Y esto se ha visto en este elemento del, digamos, el articulado fino o el reglamento de este artículo, pero lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de género, que era un tema que en principio no suscitaba problemas y de repente empezaron a aparecer problemas, o en el tema de adaptación o en el tema del Fondo Verde. Entonces lo que estamos visibilizando en conjunto pues es resistencias de un grupo importante de países a seguir avanzando en esta línea. Pero fíjate las consecuencias. Mira, hay una cosa que has dicho ahora que es muy interesante, ¿no? En el cual has dicho los temas de adaptación. Hay una evolución que yo veo en todas estas, en las cumbres, que me dice un poco, me da una señal de que no vamos muy bien. Al principio hablábamos siempre de mitigación, a reducir emisiones. Ahora entra en las conversaciones y cada vez con más fuerza los temas de adaptación. Es decir, hemos perdido todo el tiempo y ya hay que pensar que parte del Fondo Verde no es solamente para mitigar, sino para adaptar a aquellos países más vulnerables. Por lo tanto, ahí veo también unas señales que son muy interesantes, ¿no? Es decir, a ver, si ya estoy introduciendo que el efecto del cambio climático es una realidad y que tengo que empezar a invertir. Cuanto más retrase, más me va a costar. Es una de las cosas que también se dice en este sentido en los documentos. Teniendo en cuenta, sobre todo, que no hemos hecho mucho caso a los científicos, y si nos decían ya el año pasado que nos pusiéramos las pilas para que en esta reunión, en esta cumbre, se tomaran las medidas necesarias para intentar llegar al 1,5 grados de aumento de temperatura. Digo intentar porque ellos siempre dicen que por debajo, lo más por debajo posible de 2 grados, y a ser posible 1,5, la realidad es que los planes que tienen los países nos sitúan ahora mismo en un escenario de 3 grados. Con lo cual ya estoy viendo que creo que va demasiado lento todas las decisiones en cuanto a las necesidades que se tienen en ese sentido. Claro, es que yo creo que también ligado a esto es muy interesante que no todos los países son iguales. Entonces, por una parte están grandes emisores, básicamente los que tienen un sector de hidrocarburos fuerte o de carbón, gas, petróleo, y por otra parte hay
países que prácticamente no emiten porque no tienen industria o no tienen estos hidrocarburos, pero se están viendo extremadamente afectados por el cambio climático ya, no en el futuro, ahora, ¿no? Imaginémonos los países de África subsahariana. Son países que por el poco desarrollo industrial pues tienen una huella muy pequeña. Sin embargo, en el Sahel pues cada vez hay menos agua, más sequía y migraciones, ¿no? Entonces, en función qué grupo de países, cada uno tienen unas demandas diferenciadas, ¿no? Y el extremo, digamos, son los países que, por ejemplo, las pequeñas islas, que ya se están viendo afectadas. Entonces, cada uno tiene unas demandas distintas. Los que ya han sufrido los daños y pérdidas, lo que quieren es que les compensen. Entonces ahí está pues el protocolo de Varsovia de compensación y de dónde va a venir ese dinero y que se ha sumado pues al Fondo Verde. Los que están en una lógica de adaptarse para mitigar los efectos más grandes. Hay un dato impresionante. El Banco Mundial estima que si esto sigue así, en el año 2050 habrá 140 millones de refugiados. Sí. Por causas climáticas, desplazados refugiados, no el concepto de refugiados es un poco más preciso, ¿no? Y claro, estos países que enfrentan este drama, pues lo que quieren es recursos para abordar este drama y que no haya esta ingente cantidad de gente que se tiene que desplazar. Luego están los países, digamos, que tienen recursos y quieren explotar sus recursos lo más posible, los que asumen que va a haber un coste muy alto de transición y no quieren asumir ese coste, los países europeos que están más por la labor de mitigación, pero no quieren dar dinero a los otros países para adaptarse. Entonces, el juego es muy complejo, como se ha puesto de manifiesto en esta cumbre. Ha costado incluso introducir el tema de los océanos, que también ha habido ahí guerra con introducir el tema de los océanos, y hablando de lo que dices de los pequeños estados insulares, claro, son los que más se van a ver afectados cuando se estima que aumente el nivel del mar a 2100 en más de 1 metro, que haría que a lo mejor desaparecieran algunos de esos estados insulares directamente, ¿no? Y ha sido, pero bueno, más allá, incluso, pero yo fíjate, más allá de lo que es el aumento del nivel del mar, lo que la gente no es consciente también es de cuál es el efecto de toda la dinámica marina. O sea, no solamente es el aumento del nivel del mar, sino toda la dinámica marina, cómo se ve afectada. Es un tema un poco técnico, pero el mar absorbe CO2 y se acidifica. Y entonces cambia todo el ecosistema marino, cambia los bancos de pesca, mucha población que vivía de la pesca va a dejar de vivir de ella, los ecosistemas también cambian y entonces, aunque es un tema técnico y más de oceanógrafos, realmente también es de un impacto enorme. Y encontramos un problema que es que aquellos países que están beneficiándose de un retardo de la implementación de estos acuerdos se oponen a que haya avances más rápidos, ¿no? Y el problema es que estos países son determinantes para que se llegue a resultados positivos, ¿no? Resultados esperados. Y entre estos países pues están aquellos que son más contaminantes, ¿no? Y creo que en proporción representan un porcentaje importante de las emisiones. Más del 57% de las emisiones entre los máximos contaminantes, ¿no? China, Estados Unidos y demás. Yo, de todas formas, tengo una pequeña esperanza de que esto no es solamente una cuestión de estados, sino es una cuestión también de empresas y una cuestión de desarrollo de los países más allá de lo que sean los propios estados. ¿Por qué digo esto? Por ver un poco el ejemplo de Trump. Mientras que Trump dice que no, y el año que viene se supone que ya finalizaría, se iría del Acuerdo de París, si no hay cambio en elecciones, si tenemos a otro partido que realmente quiera seguir. Mientras tenemos eso, las empresas de Estados Unidos, grandes empresas de Estados Unidos, otros territorios de Estados Unidos, incluso ciudades de Estados Unidos, sí están tomando medidas, tanto de mitigación y de adaptación. Por lo tanto, más allá de lo que sean los propios estados, yo tengo la esperanza de que el sector empresarial se da cuenta de que o voy hacia un desarrollo hipocarbónico o no tengo desarrollo posible. Y tú comentabas que Europa quiere liderar esa transformación, ¿no? Pero realmente tiene poca capacidad o relativa capacidad de incidencia, porque las emisiones en los países europeos no son muy elevadas. Sin embargo, podría aplicar otro tipo de políticas más de ámbito comercial. ¿Esto se está tratando? ¿Está en la hoja de ruta? Es decir, yo pongo una tasa adicional a aquellos países en los cuales no haya un compromiso y estén exportando productos que luego se consumen en Europa. Es decir, realmente el consumo está aquí,
pero las emisiones se producen en un tercer país, ¿no? Europa, yo creo que sí tiene una voluntad de liderazgo. Yo creo que lo hemos visto por las 3 medidas recientes que se han dado hace poco, ¿no? El compromiso de ser neutra en carbono en el 2050, el compromiso de orientar el Banco de Desarrollo Europeo a un banco climático para financiar la transición energética, y en el Consejo último, que coincidía con los días finales de la COP, pues esa apuesta por llegar a unas reducciones de emisiones en el 2030 del 50-55. Queda cerrarlo por el veto o digamos las dificultades que está poniendo Polonia, pero se cree que sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que en el nivel multilateral, lo que son estas negociaciones de las partes, que es la COP, pues tiene un límite, porque como las decisiones se toman por consenso, hay países que abusan del concepto de consenso y casi se convierte en un derecho de veto. Lo vimos pues en la COP de Copenhague, pero lo estamos viendo ahora, que hay países que dicen, si se pone esto, yo no lo veto. Es fundamental la labor multilateral, pero como tú dices, tiene un límite y hay que explorar otras opciones. Y en ese sentido, lo que planteas pues es muy interesante. Posiblemente Europa tenga que negociar bilateralmente con China. China es una potencia, no tiene tantos recursos petroleros, pero es la industria del mundo. Todos sabemos que muchos productos vienen de China. Bueno, pues puede establecer un vínculo especial con China donde diga, bueno, para no hacer este dumping ecológico o dumping climático de meter productos que tienen una alta huella de carbono, pues establecemos unos protocolos o nos comprometemos a transferir tecnología o establecemos un programa conjunto de desarrollo. Eso puede ser un juego muy interesante bilateral con países, digamos, como pueden ser China o la India o Brasil quizá, y luego puede haber medidas más estructurales. Estábamos hablando antes del mercado de carbono. Bueno, están organizando un mercado global de derechos de emisiones, pero puede ser también establecer premios o castigos a los países que tengan peor cumplimiento. Es un tema delicado porque hay una Organización Mundial del Comercio que ya tiene una normativa que no es fácil de cambiar, pero es interesante. ¿Por qué se va a beneficiar a un país que tenga un mal comportamiento climático pudiendo tener lo bueno? No porque no queda otra opción, sino porque le interesa competir, digamos, con tecnología sucia. Bueno, pues quizás se puedan ir estableciendo convenios y empezar a penalizar a estos países que tienen un peor comportamiento, digamos, de forma voluntaria, ¿no? de forma que no puedan evitarse. Y habláis antes de, bueno, hasta ahora hemos tratado el papel de los gobiernos, ¿no? Pero cada vez es más relevante o se le da más mayor protagonismo al papel de las empresas, del sector privado. Y ha causado una de las grandes polémicas de la cumbre, que tuvo eco en una parte importante de la prensa internacional, el patrocinio por una de las empresas más contaminantes en Europa, ¿no? Entonces chocaba la imagen de ver a la COP con ese tipo de patrocinador. Realmente, ¿cuál es vuestra visión y percepción sobre el calado real del sector privado en este ámbito? Y concretamente el sector financiero, se pone mucho hincapié en estas empresas que lo que hacen es inyectar el combustible a la economía y que si ellas deciden no invertir en determinado tipo de proyectos, pues indudablemente van a generar o la capacidad de transformación va a ser mucho más rápida. Sí, vamos, es fundamental. El tema financiero que decías, las instituciones financieras son fundamentales. Mira, en uno de los puntos también que se incluyen dentro del documento es ese, ¿no? Pide a las entidades internacionales, incluidas instituciones financieras, que continúen apoyando el desarrollo. Se les está pidiendo, pero sí es cierto que mientras por un lado se financian energías renovables, por otro lado financian minería del carbón. Entonces, sí es cierto que están jugando ahí un doble juego bastante complicado, bastante peligroso. En esa línea también, y hablando del tema de la minería del carbón, otra de las variables importantes que no sé si comenté antes, que incluye el documento, lo que pasa que necesita un desarrollo mucho mayor, y ahora voy a explicar por qué, es el tema de la transición justa. Se dice que recuerda los imperativos de una transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional.
El problema que veo yo en esto, que parece fundamental, es decir, por primera vez se incluye, en el Acuerdo de París estaba en el preámbulo, no estaba en el articulado, y esto ya parece ser que se quiere incluir ya esa estrategia de transición justa. El problema que hay es que quizás se están enfocando la estrategia de transición justa demasiado desde el sector energético. Y lo que habría que plantear es la estrategia de transición justa desde el territorio que se ve afectado. Y no me vale solamente que me hagas el cambio de empleo directamente cuando hay una central térmica a los trabajadores de la central térmica, porque tengo luego todos los trabajos indirectos y los inducidos que no se ven afectados por esa transición. Tendré que verlo, por lo tanto, desde el territorio, fundamentalmente. Y en ese sentido también estaría relacionado con otra de los problemas, por ejemplo, que también se están viendo aquí en España, que sería el tema del despoblamiento. Si actúo de esa forma, actúo sobre el territorio, actúo también sobre el despoblamiento y creo, por lo tanto, tejido socioeconómico para fijar población en el territorio y darles un desarrollo que si solamente lo veo desde la transición del sector, no lo voy a conseguir. Sí, este tema de la empresa es fundamental. Yo creo que el primer mensaje es que las empresas son muy distintas. Entonces no podemos, hablar como que fueran, homogéneas, ¿no? Hay sectores que ya están ganando muchísimo dinero con esta transición energética, pongamos las empresas de renovables, ¿no? Que cada vez pues tienen más peso, más mercado, cotizan al alza en las bolsas internacionales. Hay sectores que están haciendo una interesante transformación. Por ejemplo, en el sector energético, pues algunas de estas empresas están sustituyendo las plantas de mayores emisiones por otras de menos emisiones o energías renovables. Y ahí también en ese proceso es donde se juega todo este tema de la transición justa, no solo de los trabajadores, sino de las comarcas y de las provincias que tienen a estos inversores. Hay sectores que están más atrás, ¿no? El sector agrario también es un sector agrario y agropecuario, ¿no? El ganado, pues que tiene también un peso importante en las emisiones y todavía no ha empezado esa transformación, porque aunque sí que es verdad que hay agricultura ecológica, pues el grueso de la agricultura es a base de fertilizantes con nitratos que tienen unas emisiones muy altas. Hay sectores complicados de descarbonizar, imaginemos en el sector aéreo, pues por ahora no hay aviones de largo recorrido que no emitan, ¿no? Entonces son sectores complejos y todos sabemos pues la dependencia que tiene la sociedad actual de los viajes en avión. Está el sector cemento. El sector cemento pues es el material básico de la construcción y también tiene una huella importante y difícil de mitigar. Entonces el sector es muy diverso y muy complejo. Yo creo que hay empresas que realmente están haciendo la transición, o sea que se lo están tomando en serio. Hay empresas que juegan un poco a hacer como que hacen, pero no están tomando decisiones fuertes, y hay empresas que lo contrario, ¿no? Los activos que venden por ser muy contaminantes las van comprando otras empresas, lo que también implica que hay un juego que no basta con desinvertir, porque desinviertes pero otro lo compra, pues se sigue emitiendo. Y el papel de la financiación, y no solo de la financiación, también de los seguros, ¿no? De los seguros que aseguran estas operaciones, es fundamental. Porque puede elevar el coste de la economía de altas emisiones y, al contrario, reducir los costes de la nueva economía. Y por eso cada vez es más importante que el sector financiero, que está dando algunas señales en los últimos tiempos, pues sea más claro y más contundente en el sentido de reducir los costes de esta transición. Pero fíjate, yo quiero, si me permites añadir una cosita. Si analizas uno a uno todos los sectores, como te ha estado comentando Eduardo, todos han mejorado. Desde hace 10 años hasta ahora, todos son más eficientes. Sin embargo, seguimos teniendo más emisiones todavía. Es decir, que el problema que tenemos no es solamente en la eficiencia de producción de las empresas, sino en la cantidad de consumo que tenemos dentro de la propia sociedad. Por lo tanto, ahora mismo la tecnología no es capaz de asimilar las mejoras tecnológicas, la cantidad de productos que yo le demando. Por eso, quizá, por una cosa que habría que relacionar también y ver coordinación entre las políticas de economía circular con las de cambio climático para poder llegar a una realidad hipocarbónica que si no se llegaría. Para terminar, Eduardo y José Luis, ¿nos podéis contar cuáles son los deberes que tenemos que hacer de cara a la próxima cumbre que creo que se celebra en Glasgow, ¿no? O ¿qué tenemos por delante? ¿Qué tenemos que hacer como los distintos países?
Bueno, yo creo que han quedado dos tareas pendientes y arduas, ¿no? Cerrar el asunto de los mercados de carbono, que pueden tener un impacto muy importante en el futuro, porque estos son lo que vamos a tener los próximos 10, 15, 20 años, entonces es un tema fundamental. Y luego está la cuestión de la ambición, ¿no? De los nuevos planes nacionales que comprometen emisiones y adaptación. Y no solo hacer unos buenos planes, sino hacerlos pronto, para que permita, digamos, a Naciones Unidas pues agregar toda la información y tener una visión de conjunto para saber hacia dónde vamos. Yo simplemente añadiría a lo tuyo, Eduardo, estoy totalmente de acuerdo contigo, añadir simplemente que, que sea una COP más de las personas y no tanto de los mercados, en el cual se coja mucho más fuerza la perspectiva de género, la igualdad y la justicia social y la transición justa. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Yo creo que hoy salimos conociendo mucho más o mejor qué se habló en esta cumbre y con algo más de profundidad por lo menos, ¿no? Y os emplazo a vernos de nuevo en la próxima cumbre, cuando finalice esa cumbre, y ver los resultados que tenemos, a ver si son positivos. Muchas gracias. Muchas gracias.